Buenos días. Hoy como introducción voy a leer algo presentado por Sila Jiva Goswami. Por ejemplo, él indica la lógica informal, que consta de pensamiento crítico, razonamiento crítico, lógica informal, lógica con argumentos simples, lógica del conocimiento descendente, que puede abarcar la deducción y la inductiva. Lógica interpretativa, deductivo. Usa principios generales para llegar a una conclusión específica. Ejemplo, la creación y sus complejidades son manifestaciones de la creación de Dios. Inductivo. Usa una premisa particular para llegar a una conclusión general. Ejemplo, el hombre muere, por lo tanto todos los espécimen y especies de vida mueren. Conocimiento ascendente, abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Cada persona y ser tiene su razonamiento y procede de acuerdo a su sentido común. Y se parte de esa razón para llevarnos a una conclusión. En esa rama del conocimiento se maneja la psicología, la sociología y otras ciencias, creándose muchas controversias porque hay muchas experiencias experimentales sobre un factor, objeto o sujeto. En este lugar del conocimiento ascendente predomina en esencia la ley del más fuerte. El más fuerte puede verse por sus recursos financieros o cognitivos, por su belleza o fuerza, por su carácter de renunciado. El ser humano es un animal. Ser humano es un animal y de manada como los caballos, vacas, perros, etc. Necesita una guía. En este ambiente del conocimiento ascendente se crean grupos políticos, sociales, religiosos, deportivos, etc. Como se aíslan hay hábitos como se aísla de él, hay hábitos en los que la mayoría de la gente tiene convicciones firmes y casi no negociables. Hay hábitos en los que la mayoría de la gente tiene convicciones firmes y casi no negociables. Ejemplo, religión, política, estética, deporte, etc. En estas áreas hay que tener cuidado para argumentar. Puede surgir enemigos dispuestos a cualquier cosa por ser como es o son estos temas, son considerados conocimiento ascendente. La evaluación no puede darse de manera absoluta. Si se quiere una discusión o conversación pacífica, se debe buscar temas en común y evaluar el caso buscando una premisa o conclusión armónica. Es muy importante analizar lo que es la convicción y cómo procede la persuasión.
En la lógica formal se habla de un elemento en común. En la informal hay muchos elementos que chocan entre sí. La ciencia está basada en lo deductivo, inductivo, en la lógica formal e informal. Si carece de algún argumento, entonces no es ciencia lógica. El conocimiento descendente con propiedad no solo puede ser subjetivo, debe presentar objetividad que respalde a lo subjetivo. Bueno, ahí entonces presentamos una explicación de la lógica formal e informal de parte de Srila Jiva Goswami. Ahora vamos a leer el Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 10, el tronco, las ramas y las ramas secundarias del árbol de Chaitanya. Taha teha ilan chaitayeran avivuva alakika ashe prabhu aneka svabhava. En su cuerpo había signos de avivava. Esas apariciones no son comunes. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu manifestó muchos pasatiempos como estos por medio de sus diferentes aspectos. Significado. Vyasa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En el Gauda Gonadesha Dipika 7374 se dice que Nakula Brahmachari manifestó el poder Avesha de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Prayugna Brahmachari su aparición avivaba. Hay muchos cientos y miles de devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu entre los que no hay signos especiales, pero cuando un devoto del Señor Chaitanya Mahaprabhu actúa con un poder específico, manifiesta el aspecto llamado Avesha. Sri Chaitanya Mahaprabhu difundió personalmente el movimiento de Sankirtan y aconsejó a todos los habitantes de Bharatavarsha que adoptaran su culto y lo predicasen por todo el mundo. Los signos corporales visibles de los devotos que siguen estas instrucciones se le llama Avesha. Srila Sivananda Sena obtuvo estos signos de Avesha. Nakula Brahmachari, que manifestaba signos iguales a los de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El Chaitanya Charitamrita declara que en esta era de Kali, la única acción espiritual consiste en difundir el santo nombre del Señor, pero esta acción puede realizarla solamente aquel a quien el Señor Krishna inviste de poder. El proceso por el cual se inviste de poder a un devoto se le llama Avesha. A veces Saktya Avesha. Prayugna Brahmachari había vivido en una aldea llamada Paridrigaya, el Karna. Se le describe en el capítulo 2 del Antya Lila del Sri Chaitanya Charitamrita y en el capítulo 3 y 9 del Antya Kada del Sri Chaitanya Bhagavat. Aswadila Osava Rasa Sena Visanam Vistari Kahiva Aye Asad Ananda. Srila Sivananda Sena experimentó los 3 rasgos del Saksa, Avesha y Avivava. Más adelante hablaré de estos temas trascendentales y bienaventurados de una manera vivida. Srila
Sivananda Sena ha sido descrito por Srila Bhaktivedanta Saraswati Maharaj Prabhupada con las siguientes palabras. Sivananda Sena era un habitante de Kumarahata que también se llama Halihara y era un gran devoto del Señor. A 2,5 kilómetros de Kumarahata hay otra aldea conocida como Kanchapada, en la que se encuentran unas deidades de Gora Gopala, instalada por Sivananda Sena. Estableció también un templo de Krishnaraya que aún existe hoy en día. Sivananda Sena fue el padre de Paramananda Sena, a quien también se conocía como Puridas y Kavi Karnapura. Paramananda Sena escribió en su Gaura Gonadesha Dipika 1.76 que dos de los gopis de Vrindavan, cuyos nombres anteriores fueron Vira y Duti, se combinaron para ser su padre. Srila Sivananda Sena conducía a todos los devotos de Sri Chaitanya que iban desde Bengal a Jagannath Puri y se hacía cargo personales de todos los gastos del viaje. Esto se describe en los versos del 19 al 27 del capítulo 16 del Madhya Lila. Srila Sivananda Sena tuvo 3 hijos llamados Chaitanya Das, Rama Das y Paramananda. Como se mencionó anteriormente, este último fue más tarde Kavi Karnapura y escribió el Gaura Gonadesha Dipika. Su maestro espiritual fue Sinata Pandita, que era el sacerdote de Sivananda Sena. Debido a los excesivos gastos de Vasudeva Datta, Sivananda Sena estuvo encargado de supervisarlos. Srila Sivananda Sena experimentó los aspectos Saksa, Avesha y Avibhava de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En una ocasión recogió un perro cuando iba camino a Jagannath Puri y en el capítulo 1 del Antya Lila se explica que más tarde ese perro alcanzó la salvación debido a su compañía. Cuando Srila Raghunath Das, que más tarde fue Raghunath Das Swami, escapó de la casa de su padre para unirse a Sri Chaitanya Mahaprabhu, su padre escribió una carta a Sivananda Sena para obtener alguna información sobre él. Sivananda Sena le envió los detalles que le había pedido. Y más tarde el padre de Raghunath Das Goswami envió unos sirvientes y dinero a Sivananda Sena para que cuidase a su hijo. Una vez Sivananda Sena invitó a Sri Chaitanya Mahaprabhu a su casa y le dio de comer tan suntuosamente que el Señor se sintió indispuesto. El hijo mayor de Sivananda Sena, Chaitanya Das, al saber esto dio al Señor diferentes clases de alimentos que le ayudaran para su digestión y esto agradó mucho al Señor Chaitanya Mahaprabhu. Esto se describe en los versos 142 al 151 del capítulo 10 del Antya Lila. En una ocasión, cuando iba a Jagannath Puri, todos los devotos tuvieron que quedarse bajo un árbol, sin un techo bajo el que poder cobijarse, ni siquiera un simple cobertizo. Nityananda Prabhu se enfadó mucho, como si estuviera alterado y hambriento. En esa circunstancia, el Señor maldijo a los hijos de Sivananda a que murieran. La esposa de Sivananda se sintió muy afligida y comenzó a llorar. Estaba seriamente convencida de que, puesto que sus hijos habían sido maldecidos por Nityananda Prabhu, iban a morir.
Cuando Sivananda llegó y encontró a su esposa llorando, dijo, ¿por qué llora? Muramos todos. Si el señor Nityananda Prabhu así lo desea. Cuando Srila Nityananda Prabhu vio a Sivananda Sena, el Señor le golpeó muy fuerte, quejándose de estar hambriento. Él le preguntó que por qué no había dispuesto lo necesario para el alimento. Tal es la conducta del Señor con sus devotos. Srila Nityananda Prabhu se comportó como un hombre hambriento ordinario, como si dependiese enteramente de las disposiciones de Sivananda Sena. Un sobrino de Sivananda Sena, llamado Sikata, que abandonó el grupo en protesta por la maldición de Nityananda Prabhu, fue directamente a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu a Jagannath-puri, donde el Señor le tranquilizó. En aquella ocasión, Sri Chaitanya Mahaprabhu permitió que Puridas, que en aquel entonces era un niño, le chupase el dedo a los pies. Por orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu, pudo componer inmediatamente versos en sánscrito durante el malentendido con la familia de Sivananda. Sri Chaitanya Mahaprabhu ordenó a su asistente personal, Govinda, que les llevase todos los remanentes de su alimento. Esto se describe en el verso 53, capítulo 12 del Antya Lila. Sivanandera upasantaran parikaran pratavyang adhikari Chaitanya kinkara. Los hijos, sirvientes y miembros de la familia Sivananda Sena constituyeron una rama secundaria. Todos fueron sinceros sirvientes del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Das Ramananda Arakarnapura Tina Putran Sivanandena Prabhuram Bhaktasura. Las tres hijos de Sivananda Sena, llamados Chaitanya Das, Ramadas y Karnapura, fueron todos heroicos devotos del Señor. Significado: Chaitanya Das, el hijo mayor de Sivananda Sena, escribió un comentario sobre el Krishna Karnamrita que más tarde fue traducido por Srila Bhaktivinoda Thakur en su trabajo titulado Sayant Tosani. Según opiniones expertas, Chaitanya Das fue el autor del libro Chaitanya Charita, también conocido como Chaitanya Charitamrita, escrito en sánscrito. El autor no fue Kavi Karnapura, como se cree generalmente. Esa es la opinión de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Sri Ramadas fue el segundo hijo de Sivananda Sena. En el Gora Ganadesha Dipika 145 se afirma que los dos loros famosos llamados Daksa y Vikasana en el Krishna Lila fueron los hermanos mayores de Kavi Karnapura, es decir, Chaitanya Das y Ramadas. Karnapura, el tercer hijo, a quien también se conoce como Paramananda Das Puri Das, fue iniciado por Shinata Pandit, un discípulo de Sri Advaita Prabhu. Karnapur escribió muchos libros de importancia en la literatura Vaishnava, como el Ananda Vrindavana Champu, el Anakara Kautuva, el Gora Ganadesha Dipika, el gran poema Chaitanya Chadronaya Nataka. Nació en el año 448 Saka, 1526 la era de Cristo. Durante 10 años estuvo escribiendo libros continuamente desde 1488 hasta 1498. Si Balavasena Arasena Kritak Tan Vichananda Sabudate
Prabhu Bhakta Ekana. Siva la Vasena y Sikanata Sena fueron también ramas secundarias de Sivananda Sena, porque no solamente eran sus sobrinos, sino que también fueron devotos puros de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Significado. Cuando el señor Nityananda Prabhu reprendió a Sivananda Sena camino a Puri, estos dos sobrinos de Sivananda Sena dejaron el cuerpo como protesta dejaron el grupo. Estos dos sobrinos de Sivananda Sena dejaron el grupo como protesta y fueron a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu allá en Puri. El Señor comprendió el sentimiento de los muchachos y pidió a sus asistentes personales Govinda que le proporcionaran prasadas hasta que llegase al grupo de Sivananda. Durante el festival de Sankirtan del Ratha Yatra, esos dos hermanos fueron miembros del grupo que dirigía Mukunda Dutt. En el Gora con la derecha de Pika 174 se dice que la Gopi, cuyo nombre era Katyayani, vino como Sikanta Sena, Katyayani. Prabhu Priya Govindananda Mahabhagavata Prabhu Kirtaya Adisi Govindadatta. Govindadatta y Govindananda, las ramas vigentes, quinta y 20ª secta del árbol, participaron en el Kirtan en compañía de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Govindadatta era el cantante principal en el grupo de Kirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Si Vijaya Dasanama Prabhu Akariya Prabhu Veanaka Pushi Diyadeli Kiya. Si Vijaya Das, la rama 27ª, fue otro de los cantantes principales del Señor y le dio muchos libros escritos a mano. Significado. En aquellos tiempos no había imprentas ni libros impresos. Todos los libros se escribían a mano. Los libros valiosos se conservaban en forma manuscrita en templos y otros lugares importantes, y todo aquel que se interesaba por un libro tenía que copiarlo a mano. Vijaya Das era un escribano profesional que copió muchos manuscritos y los entregó a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ragnabahu Bali Prabhu Tuilatara Nama Akinchana Prabhu Apriya Krishna Das Nama. Sri Chaitanya Mahaprabhu dio a Vijaya Das el nombre de Ragnabahu, manos como joya, porque había copiado para él muchos manuscritos. La 28ª rama fue Krishnadas, que era muy querido por el Señor. Se le conocía como Akinchana Krishnadas. Significado. Akinchana significa aquel que no posee nada en este mundo. Kalo Besa Siddharam Prabhuram Priyadas Yahasane Prabhukare Nityapariha. La 29ª rama fue Siddhar, un comerciante en corteza de banano. Era un sirviente muy querido del Señor. En muchas ocasiones el Señor le gustaba bromear con él. Significado. Siddhar era un brahmana pobre que se ganaba la vida vendiendo corteza de banano para hacer vasos. Probablemente tenía un huerto de bananos y recogía las hojas de piel y pulpa de los árboles para venderlos diariamente en el mercado.
Gastaba la mitad de sus ingresos en adorar al Ganges y destinaba el resto para su subsistencia. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu comenzó su movimiento de desobediencia civil, desafiando al Kali, Siddhar bailó lleno de júbilo. El Señor solía beber agua de sus cántaros. Siddhar ofreció una calabaza a Sakshi Devi para que le cocinase antes que el Señor Chaitanya aceptase la orden de Sannyasi. Todos los años fue a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu a Jagannath-puri. Según Kavikarnapura, Siddhar fue uno de los pastorcillos de vaca de Vrindavan, cuyo nombre era Kusumasava. En su Gora Gonadecha Dipika 133 se dice: Kalo Besatara Vyata Pandita Siddhar Duyi. Así Braya Hatyakara Yo Nama Kusumasava. El pastorcillo de vaca conocido como Sumasava en el Krishna Lila fue más tarde Kaledecha Dipika durante el Lila de Sri Chaitanya Mahaprabhu en Navadvip. Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrindavan Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Srivasadi Gaura Bhakta Vrindavan. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.